¿no? Me dicen, son las 9:01. Presentamos a... Yo creo que Jeffrey, el público está lo más entusiasmado. Y yo no creo que el público no se va a ir sin antes escuchar a Jeffrey. Y Jeffrey pues lo va a hacer bastante rapidito y breve. ¿Qué te parece, Jeffrey? Así es, vamos a hacerlo rápido. Bien, pues nada, ya había dicho, ¿no? De Jeffrey, economista, bioeticista, con una larga experiencia en el tema, y realmente nos va a hablar de repensando la solidaridad social en tiempo de pandemia, ¿no? Así que adelante. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacerlo en 5 minutos. Quiero centrarme en las externalidades negativas que ha provocado la pandemia. Viendo un poco el caso dominicano, no voy a presentar los datos, eso se presentan todos los días, pero un tema importante es que en el de julio casi llegamos a un 90% de ocupación de camas UCI en el país. Luego logramos controlar y hemos mantenido, controlado en términos de comportamiento de camas, tanto UCI como ventiladores, cama disponible para los pacientes COVID. Pero algo que nos llama la atención es un tema que ha sido, digamos, que no se le ha prestado mucho prioridad, no se le ha dado prioridad, es el aterrizaje forzoso de los servicios de salud que recibe la población. Son datos del Seguro Nacional de Salud y compara la línea verde con la línea negra, la cantidad de autorizaciones de servicios de salud por semana, comenzando la semana 1 de enero, esto está hasta el 8 de agosto. Ustedes ven cómo cayó la demanda de servicios de salud a partir del confinamiento. Estamos hablando de mitad de marzo, y se ha recuperado lentamente, pero se ha mantenido muy por debajo de la demanda de servicio del año pasado. Si lo vemos por régimen, en el régimen subsidiado ha sido más grande la brecha que en el régimen contributivo. ¿Por qué? Porque los servicios se han cerrado prácticamente en muchos hospitales, los servicios de salud. Esto ha tenido un impacto negativo, unas externalidades negativas que vamos a ver más tarde en la presentación. Un tema importante es que la pandemia ha generado efectos muy negativos en la actividad económica, ha sido un parón en la actividad económica, y lo podemos ver aquí en el indicador mensual de actividad. El mayor impacto fue abril. Todavía en septiembre el impacto es negativo, aunque mucho menor, y este año estamos hablando de una caída de un 6% del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, en una economía que ha estado, creciendo por encima del 5% a nivel global. Esto tiene un impacto enorme en el empleo, como mencionó hoy los expositores anteriores, Eduardo Rueda y Gabriela Cibaja. El empleo ha caído sistemáticamente. Aquí podemos ver los empleos medidos por los cotizantes de la Seguridad Social. Y la pobreza, evidentemente, que aumentará según las proyecciones que tenemos de un 23%, puede ubicarse entre un 28 y un 31%, con un aumento casi de un 10 puntos en la pobreza. Entonces, este choque disruptivo ha creado muchas externalidades negativas en educación, ha caído la matriculación. Para poner un ejemplo, el 30% de la educación, de la matriculación en educación superior cayó después de la pandemia, después de marzo. Y en salud hay un deterioro en algunos indicadores. Por ejemplo, la mortalidad materna ha aumentado un 34% durante los meses de pandemia. Ha habido un aumento de los problemas de salud mental y un deterioro de las condiciones de la población con enfermedades crónicas. Y esto
sin hablar de la dificultad de acceso de servicios de salud en mujeres embarazadas, población con discapacidad, niños y niñas menores de 5 años sin acceso a vacunas, personas viviendo con VIH sin acceso a medicamentos. Estos son datos que fueron medidos recientemente en 2 encuestas realizadas por el Sistema de Naciones Unidas. Pero la pregunta, y para hacerlo más corto, ¿estábamos preparados ante la pandemia? ¿Lo pudimos hacer mejor? Evidentemente que la pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Algo que es importante llamar la atención es que los sistemas de protección social tuvieron mayor capacidad de respuesta, no solamente en República Dominicana, sino en los países de América Latina. Se expandieron los programas de asistencia social, se protegió el empleo, en el caso dominicano con el programa FASE, y se expandieron también, en el caso dominicano, que es importante decirlo, la seguridad social, la protección social y salud. Sin embargo, los sistemas de salud se mostraron más reactivos ante la crisis, lo que se explica en muchos países porque existe una baja capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y los recursos limitados en el sector. Por su lado, la pandemia ocasionó una disrupción en las cadenas de suministro a nivel mundial, lo que provocó aumento de los costos de los insumos médicos. La cooperación y solidaridad internacional ha sido muy tibia en un momento crítico en la historia de la humanidad. Entonces nos planteamos cómo repensar la solidaridad en tiempo de COVID y post-COVID. Hay varios elementos que queremos destacar y esto va en tono a lo presentado por Gabriela al inicio de del día de hoy y después retomado por Eduardo con la presentación del Pacto Social. Y queremos destacar 3 puntos. Lo primero es que debemos asumir que con la pandemia todos hemos perdido y sin colaboración todos perdemos, aún los que le ha ido bastante bien. Hay sectores económicos que le ha ido bastante bien en la pandemia. En el caso dominicano, podemos mencionar varios. Pero ya se habla de una década perdida por los efectos de la crisis. Una pregunta que nos queda para los países de la región, República Dominicana: ¿quién pagará el alto endeudamiento de nuestros países que ha sido necesario para expandir los programas de protección social? La clase media, los más pobres. Segundo, estamos en un mundo de muchas incertidumbres. Esto implica que el manejo de las incertidumbres se imponen más acciones colaborativas y de solidaridad. El mundo de hoy vive bajo la sombra de muchos otros choques relevantes, como el de cambio climático, cuyos efectos negativos en la población son cada vez más recurrentes. Y tercero, los momentos de crisis son oportunos para relanzar nuestras sociedades. Es el pacto social que planteó el profesor Rueda en el día de hoy. Debemos transitar hacia nuevos pactos sociales de más largo aliento, hacia más y mejores reformas a favor de los más carenciados, hacia un mundo y sociedades de nuevos valores. Es hora de construir esperanza trabajando juntos. Y aquí quiero terminar. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Y exactamente, realmente lo pudiste hacer en un tiempo bien concentrado. Bien, gracias a todos. Aquí tenemos a la doctora Rodríguez. Bueno, hoy ha sido una noche también fabulosa, genial. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Y saben que mañana nos esperamos para hacer ese gran cierre